Presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Buenos días, amigos. Bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas, Radio 750. Un gusto, como siempre, poder estar en sintonía con todos ustedes. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro y en los controles José Gregorio González. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden además que pueden sintonizarnos a través de las redes sociales de Radio Caracas Radio, vernos en vivo a través de www.rcr.tv, la radio que se ve, y por supuesto también hacerlo a través de nuestras diferentes cuentas en Periscope, en Twitter, @RCR750. Y como siempre, pues muchos temas que analizar, muchos temas que conversar. La verdad es que, como siempre decimos, en Venezuela se aburre el que quiere. Y se aburre el que quiere porque es tanta la información que recibimos a diario que incluso algunas parecieran pasar desapercibidas, parecieran no tener el ruido, la importancia que deberían. Y pues creemos importante discutirlas, mencionarlas, indagar sobre ese tipo de informaciones que están teniendo lugar y que mucho dicen sobre el régimen y sobre sus andanzas, pero también sobre sus cómplices, que no todos se visten de rojo. Así que por eso en esta primera parte del programa me acompaña, como siempre es un gustazo contar con él en el programa. Contamos con Orlando Avendaño, editor en jefe del Pan Am Post, periodista, escritor, gran amigo de la causa de la libertad y sobre todo de esas personas incisivas. Recientemente compartía un artículo sobre el Churchill y una estatua en cada lugar para Churchill. Y yo creo que esa reflexión que hacía Orlando era más pertinente que nunca. El significado y la trascendencia de Churchill para la historia, sobre todo en estos días de tanta locura y de tanta corrección política. Creo que ese testimonio que relata Orlando es una viva muestra de lo que debemos hacer, quienes además, en lo particular, lo decía también en mis redes, Churchill es de los personajes más fascinantes de la historia. Creo que tenemos que aprender mucho de él. Y así como eso, también Orlando, por supuesto, con todo lo que es el trabajo de investigación, con todo lo que es su trabajo como periodista en el Pan Am Post, que pareciera últimamente que el Pan Am Post es el culpable de todo por decir las cosas que dice y por denunciar las cosas que dice. Orlando, además, en estos últimos días ha estado sacando muchísima información sobre dos hechos concretos sobre los cuales vamos a conversar el día de hoy. Uno tiene que ver con la aerolínea Avior y otro tiene que ver concretamente con República Dominicana. E incluso pareciera que ambos casos están separados, pero pareciera que forman parte de una misma dinámica y una misma maniobra por parte del régimen, que utiliza diversos mecanismos, diversos actores, pues para precisamente burlar sanciones e incluso para burlarse de la comunidad internacional. Pero para eso está Orlando con nosotros acá, así que le doy la bienvenida. Hola Orlando, gracias por acompañarnos una vez más en Aquí se habla libertad. Pedro, un gusto nuevamente, como siempre, un honor, lo sabes. No, gracias y gracias por acompañarnos. Orlando, concretamente para quienes nos escuchan, que poco saben, que poco han leído, que poco se han enterado, quiero comenzar con el caso de Avior, la aerolínea Avior. Yo siempre he creído que Avior es una aerolínea particular en Venezuela. Siempre a mí me llamó la atención que Avior, en medio de una crisis como la que vivía Venezuela, hubiera tenido la oportunidad de adquirir aeronaves nuevas en un contexto de un país destruido. Y ahora vemos incluso cómo pues empieza a salir a la luz un entramado donde prácticamente la aerolínea ha servido y ha funcionado como un puente a favor del régimen. Cuéntanos un poco, primero, sobre este caso, cómo has llegado a él y qué nos puedes ir diciendo, por qué esto es grave, a tu modo de ver. Sí, bueno, en el caso yo llego, propiamente lo cubrió como dentro de nuestro staff Sabrina Martín, pero yo llego porque hablo con uno de los que fue uno de los principales accionistas de Avior, y que me relata que, mira, hay una preocupación muy fuerte dentro de los trabajadores de Avior, sobre todo de quienes viven en Estados Unidos, de quienes son incluso ciudadanos americanos. Hay algunos trabajadores de Avior que lo son, porque temen que una transacción que se está dando genere consecuencias para ellos por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces me cuenta que es una transacción
que tiene el propósito de que el régimen de Nicolás Maduro pueda eludir las sanciones y pueda sobre todo eludir riesgos. Actualmente el régimen de Nicolás Maduro no cuenta con la capacidad, digamos, aeronáutica para emprender un viaje sin escala a un fin tan importante para ellos como Teherán o incluso China, ¿no? Algunos como Pekín u otra ciudad china. En cambio, Avior sí tiene una aeronave que puede hacer esto, que es un Airbus 340. No te voy a hablar muy bien de los temas técnicos porque Sí, pero realmente que los es de estos conozco bien. aviones nuevos que compraron. Son de estos aviones nuevos que compró Avior a crédito, que te decía que fue una Claro, compra muy llamativa, un contexto como el venezolano. De hecho, son aviones tan grandes que están en el hangar de Barcelona, de Avior. exacto, no, son una monstruosidad y tienen la capacidad de, bueno, emprender un vuelo hacia Teherán sin escala. Actualmente el régimen Nicolás Maduro, la única aeronave que tiene para viajes de este tipo, tiene que pararse obligatoriamente en una ciudad tan conflictiva como Damasco, ¿no? Y para ellos evidentemente significa un riesgo. Entonces, bueno, hay una transacción. Yo imagino que se habrá dado en un contexto de presiones, etcétera, pero es una transacción que ahora se está intentando maquillar con una serie de eufemismos o de diferentes figuras. La última, la que se está diciendo, es que esta transacción se está dando en un contexto de dación de pago. O sea, Oh. supuestamente Avior tiene una deuda gigantísima con el régimen de Nicolás Maduro por todo lo que son radioayudas y todo lo que son los pagos de una aerolínea, los pagos naturales, ¿no? Al Estado de impuestos y en diferentes tipos. Y como tiene esta deuda, entonces el régimen le permitió o le habría permitido a Avior pagar con un activo, ¿no? Saldar esta deuda con un activo. Ahora, esto no es así y de hecho fue denunciado, si no me equivoco, ayer mismo por uno de los socios. Este socio de apellido Suárez decía, mira, es imposible porque la deuda es muchísimo menor al costo del avión. Si no me equivoco, la deuda, esto no lo dijo el socio, sino tengo la información, la deuda es de aproximadamente unos 3 millones de dólares, 2 millones de dólares, y el avión cuesta unos 14 millones de dólares. Entonces, no es el caso. El tema de dación de pagos se está diciendo para ver si Avior logra eludir las sanciones, pero no, hay una transacción entre una empresa con un régimen catalogado por Estados Unidos como narcoterrorista, etc. Sí, la verdad es que es muy llamativo, ¿no? Y como te decía, de hecho, Avior compra estos aviones hace ya unos años, no sé, 4 o 5 años quizás o menos, los compra directamente a Airbus y la intención de ellos era viajar a Europa, ¿no? Y tenían destinos, entiendo que a Madrid, a Roma y todo lo demás, pero Avior no pasó los estándares de seguridad ni de calidad. Por lo tanto, esos aviones luego los usaron para viajar a Miami y luego después con las sanciones no pudieron seguir usándolos. Pero obviamente en un contexto muy raro en el que está operando Avior, y esto es un tema al cual hay que ponerle mucha lupa porque ciertamente estamos viendo cómo siempre hay colaboradores del régimen y como lo decíamos, no todos se visten de rojo, ¿no? Y hay que saber identificarlos. Ahora, Orlando, quiero moverme al otro tema que también me parece preocupante y tiene que ver con República Dominicana. Han venido surgiendo múltiples denuncias. Recordemos que República Dominicana está en un contexto electoral. El próximo 5 de julio tienen elecciones presidenciales que, bueno, en principio son primera vuelta, pero podría darse una victoria de Luis Abinader en primera vuelta, según los sondeos, pero al final donde gobierna la izquierda y gobierna este tipo de partidos forosao-paulistas, sabemos que las elecciones cuenta voto por voto hasta el último momento y sabemos de lo que son capaces. Pero más allá de ese contexto, han surgido denuncias que involucran al actual candidato oficialista que busca la continuidad del partido de Danilo Medina en el poder y que ha servido, pues, además para otra especie de operador logístico para el régimen en este contexto. Y también esta denuncia la hiciste recientemente. Cuéntanos un poco sobre este tema también, porque esto nos demuestra que el régimen no descansa en su afán y también nos demuestra, por cierto,
y lo conecto con el caso anterior, nos demuestra que, bueno, una detención como la de Alex Saab no solamente les ha dado muy duro, sino que representa realmente un peligro para ellos y por eso está buscando la forma de sobrevivir a todas estas amenazas latentes que vive el régimen, que ciertamente está acorralado en una buena medida. Sí, bueno, exacto, el candidato oficialista a la presidencia, ahorita en República Dominicana, que es Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, y esto es muy importante, de Danilo Medina, que es propietario de una empresa privada de aviación, ¿no? Que se llama Elidosa, y es una empresa que ha sido acusada por la oposición al gobierno de corrupción, de ser ampliamente favorecida por el gobierno, con contratos, etcétera, bajo la administración de Danilo Medina. Esta empresa, Elidosa, viene haciendo unos viajes bastante extraños en los últimos días a Venezuela desde el Caribe. Quizás el elemento más extraño de estos viajes es que se da en un contexto en el que ambos aeropuertos, o en los aeropuertos de estos países entre los que se dan los viajes, están cerrados, ¿no? Y es un marco de cuarentena como la que estamos viviendo en la región, etcétera. Y a ver, esto principalmente los viajes son desde República Dominicana hasta Venezuela, pero hay uno de Haití, por ejemplo, hay otros de otras islas del Caribe. Y bueno, yo tengo una lista de pasajeros, la verdad es que Hay un pasajero, de todos los pasajeros, ¿no? Sí, de todos los pasajeros, el único que pude identificar, de hecho, es uno que es el que más me llamó la atención, y es uno que viajó solo, en un solo vuelo, él viajó solo en este avión, que es Franco de Agostino. Franco de Agostino, como sabes, es el padre de Diana Agostino, suegro de Henry Ramos Alup, constructor, y bueno, es curioso el hecho de que el propietario de esta aerolínea haya sido ministro de Obras Públicas. Entonces, bueno, evidentemente hay unos elementos ahí que llaman la atención. Y además está el hecho de que el periodista intelectual y genio cubano, Carlos Alberto Montaner, denunció públicamente que esta aerolínea presuntamente está bajo la lupa de la OFAC, ¿no? Está siendo investigada para posibles sanciones. Entonces, mira, yo creo que ahí cabe una investigación periodística muchísimo más rigurosa y muchísimo más profunda, porque evidentemente hay algo extraño, ¿no? Bueno, la denuncia es que pudiera también darse de transporte ilegal de oro o de otras cosas. Entonces, bueno, cabe meterle el ojo a esta información. Sí, porque además, Orlando, nosotros no debemos olvidar que República Dominicana ha sido un país que ha tenido muchísima presencia dentro del conflicto político venezolano, no solamente por el tema de los diálogos, no solamente por la cantidad de reuniones secretas que se han dado en esa isla, e incluso más allá de estos vuelos concretos, ha habido otros vuelos a la isla con otros aviones, y pues creo que una de las grandes cosas que a esto hay que ponerle la lupa es, bueno, cuál ha sido el rol realmente de República Dominicana más allá de lo público frente a este tipo de acciones, que por cierto, lo mencionábamos, quizás se da también en un contexto en el que probablemente el gobierno hoy en el gobierno, el partido hoy gobernante, salga del poder en las próximas elecciones, pero no es menos cierto que entonces quienes están en esa contienda oponiéndose a este candidato, pues también deberían alzar la voz sobre este hecho, ¿no? Yo creo que precisamente hay que, o por lo menos exigir la investigación por parte de las autoridades dominicanas, si fuera el caso, pero creo que tampoco el silencio en este tipo de acciones es conveniente, porque esto demuestra que el régimen pues utiliza todos sus tentáculos, y creo que también nos demuestra, Orlando, para quienes subestiman, ¿no? Es decir, obviamente el régimen sí está en una situación muy compleja. La detención de Alex Saab representa probablemente uno de los golpes más certeros y duros, y lo será si se concreta la extradición a los Estados Unidos. Ese realmente será el golpe probablemente más duro de todos los que haya recibido el régimen en mucho tiempo. Por eso no hay que cantar victoria hasta que eso ocurra de ocurrir.
Pero ciertamente ellos están, digamos, no descansan, ¿no? Y están permanentemente en un contexto en el que van a buscar siempre este tipo de apoyo, este tipo de respaldo, este tipo de operadores logísticos. Y como ellos habrá muchos más. Y por eso es que a mí me llamó profundamente la atención de tu hilo sobre este caso de República Dominicana, de ese pasajero solitario a República Dominicana, porque, bueno, en Venezuela tiene claras relaciones, ¿no? Con un sector político y esto, por supuesto, debe elevar las alarmas. Y ahí yo nuevamente, como siempre hago, Orlando, celebro el trabajo que hace el Pan Am Post, que al final no teme digamos, en escudriñar las cosas en las que hay que escudriñar en un contexto tan oscuro y tan hostil como este. Ahora, Orlando, para los minutos que nos quedan, yo no quiero dejar de hablar contigo sobre todo lo que está pasando alrededor de Estados Unidos, del libro de Bolton y pues todas estas cosas que están teniendo lugar. Tú hiciste probablemente uno de los mejores resúmenes del capítulo sobre Venezuela de John Bolton en tus redes sociales. Por supuesto sigue habiendo mucho ruido. Todavía está el debate de si lo que dijo es mentira o es verdad, todavía está el debate, pero más allá de eso, Orlando, tú en tu lectura analítica, en tu lectura siempre tan aguda de estos hechos como lo que está ocurriendo en Estados Unidos, propio tweet de Donald Trump y las medidas o declaraciones posteriores, el tardío apoyo a Juan Guaidó o la tardía ratificación del apoyo a Juan Guaidó. ¿Cómo estás viendo el contexto de Estados Unidos en este momento con respecto a Venezuela? ¿Hay razones para sentirse preocupado? ¿Hay razones para sentirse que Estados Unidos abandonó a Venezuela? Mira, yo creo que no, y bueno, estos últimos días por un escándalo que fue el de la entrevista que hizo Axios a Donald Trump, una entrevista, bueno, donde supuestamente se contextualizó una serie de cosas, pero bueno, al fin se dijeron dos informaciones bastante polémicas, generó un escándalo. Yo creo que a propósito de eso, ha vuelto, yo quiero pensar que no de forma efímera, el caso de Venezuela a la agenda de la política americana, ¿no? Sobre todo en el marco de una campaña donde Joe Biden astutamente reaccionó al escándalo y luego lo hizo Donald Trump, lo que sugiere que, bueno, tanto los republicanos como los demócratas están viendo a ver quién apela realmente a la audiencia o al electorado venezolano. Mira, yo creo que Venezuela claramente fue una prioridad de la política exterior de Estados Unidos. El año pasado yo creo que estuvo entre el top 3, ¿no? de la política exterior. Creo que eso ante la frustración, ante la dureza de Nicolás Maduro, ante la ingenuidad, ante una serie de errores que se cometieron, Venezuela dejó de estar en esa prioridad porque dejó de ser un caso fácil de resolver. Yo creo que como dejó de ser un caso fácil de resolver, no va a ocurrir nada antes de las elecciones, ¿no? Ahora, si gana Trump nuevamente, si es reelecto, yo creo que es otro cuento completamente y va a tener todo el impulso para hacer lo que sea que tenga que hacer. Además, la idea de que Trump pueda ser responsable de un triunfo en política exterior como este, yo creo que es bastante jugosa para su administración. Ahora, con respecto al libro de Bolton y toda esta polémica, sí, evidentemente Bolton dedicó un espacio importante de su libro y un espacio que, bueno, ha generado muchísimas reacciones internas en Venezuela. Y bueno, digamos, todas las reacciones han partido del hecho de si lo que dice Bolton es falso o no. Y esto tiene que ver de si me conviene o no lo que dice Bolton. Si no nos conviene lo que dice Bolton, entonces es mentira. Si nos conviene, entonces es real. Ahora, la verdad aquí es que no se puede demeritar lo que dice Bolton porque queramos o no, a ver, evidentemente hoy Bolton tiene un interés de vengarse, un interés un poco mezquino, de frustrarle la reelección a Donald Trump, pero Bolton fue un protagonista de la historia y un protagonista de primer orden. Bolton coordinó, dirigió y armó la estrategia de la administración de Donald Trump con respecto a Venezuela.
Es el funcionario de más alto nivel que escribe sobre sus días en la Casa Blanca de Donald Trump. Entonces, despreciar eso es completamente ingenuo y necio porque es un testimonio nuevamente de primer orden. Y lo que revela Bolton en su libro, yo creo que tiene un peso gigante y torpemente hace quedar al mismo Bolton, al que escribe esas páginas, como un tipo que no estuvo a la altura. Y en cambio queda Donald Trump, quizás sin quererlo, como el que siempre tuvo la razón, al menos con respecto a Venezuela. Totalmente, totalmente. Orlando, ya nos toca casi ir a la pausa. Antes de ir a la pausa, yo quisiera tu reflexión concretamente, más allá de diciembre o de enero de 2021, donde pareciera que comienza otro estadio de lucha en Venezuela. Pero de aquí a diciembre, ¿cómo estás viendo el panorama político en Venezuela con el gobierno interino? ¿Qué crees tú que estos próximos 6 meses pueden traer a la política venezolana? Y si tú tienes algún tipo de, digamos, esperanza en que en estos 6 meses pueda darse un giro importante en esta estrategia, precisamente por ser, en principio, los últimos 6 meses de una legislatura que le ha dado tanto a Venezuela en términos de legitimidad a poder, pero que al mismo tiempo ha dado, pues, a partir de sus errores, muchísimas decepciones. Mira, yo no soy optimista con respecto a la política y la dinámica interna. Yo creo que a estas alturas el gobierno interino, como plataforma, como alternativa, se ha diluido bastante. Yo creo que, bueno, en la medida en que Donald Trump se ocupe de sus asuntos y no haya un acompañamiento como tal de la estrategia del gobierno interino, si es que existe una estrategia, yo creo que se va a seguir diluyendo. Y bueno, se va a seguir diluyendo en el marco de una pugna interna de partidos. Yo creo que todo enmarcado en lo que sí es una estrategia, que es la del régimen de Nicolás Maduro, que es la de, bueno, reforzar el Estado totalitario y encaminar a toda la dirigencia política y a toda la fuerza política de oposición a un proceso electoral que, bueno, vuelva eh, no sé, que esto empiece nuevamente desde cero, ¿no? A efectos de Europa, que va a ver con interés estas elecciones, obviamente falsas, y a efectos de otros aliados del régimen encubiertos que van a ver con buenos ojos estas elecciones. Entonces, yo creo que esa es la agenda. Pero aquí, Pedro, a ver, nosotros, lamentablemente, ya no tenemos la solución en nuestras manos, sino que la tiene la comunidad internacional. Y afortunadamente, esto sí, la comunidad internacional se reduce a un solo actor. Entonces, poco importa lo que logre el régimen de Nicolás Maduro a efectos de legitimidad en Europa o en Latinoamérica, si el único gran actor, el único actor de peso, que es Estados Unidos, desconoce cualquier proceso y mantiene o se mantiene apegado a lo que ya ha sido su postura frente a Venezuela, que es un Estado patrocinador del terrorismo, ahora recientemente designado, dirigido por unos narcotraficantes, etcétera. Entonces yo creo que, mira, hablar de lo de Venezuela, yo creo que se queda marginado frente a lo que realmente es importante, que es lo que ocurre en Estados Unidos. Sí, bueno, Orlando, muchísimas gracias por siempre tu disposición y tus buenos análisis y comentarios. Agradecido nuevamente por tu trabajo y el trabajo que hace el Panam Post. Y sí, es momento de estar muy alerta frente a todas estas cosas. Creo que incluso yo, con respecto a Europa, creo que no la tienen tan fácil en esta oportunidad para legitimar un proceso, incluso como el que se pretende hacer en Venezuela. Creo que hasta el propio Grupo Internacional de Contacto, con su más reciente comunicado, así lo hace ver. Por lo tanto, no pareciera que no es tan fácil, pero como he dicho yo, digamos, desconocer un proceso electoral fraudulento, una falsa elección hecha por el régimen, no va a significar automáticamente el reconocimiento de Europa hacia Guaidó en enero. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y creo que esa es otra de las grandes lecturas que hay que hacer acá, porque, bueno, Europa siempre ha sido muy enfática
no solamente no darle a Guaidó plenamente el rol de presidente interino, sino que también han sido bastante enfáticos en que el rol de Guaidó es convocar elecciones presidenciales. Así que bueno, obviamente hay como una especie de trampa en todo esto y solo las próximas semanas nos dirán hacia dónde va. Pero nuevamente, Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias siempre por tu buena disposición y bueno, seguimos luchando. Gracias a ti, Pedro. Un abrazo grande y fue un gustazo. Conversábamos con Orlando Avendaño, editor en jefe del Pan Am Post, escritor, periodista. Y bueno, ahora vamos a una pausa y al regreso conversamos con Julio Schinning sobre también este tema del chavismo y su dinámica regional. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.